nosotros lo que leemos, lo leemos y se nos da enseñanza y así podemos encontrar paciencia, consolación y esperanza. Ese es el propósito al estudiar la palabra de Dios y al enseñar la palabra. Bueno, hoy vamos a mirar en este estudio, comenzar por el libro de Josué, capítulo 1, que nos habla de la importancia de meditar en la palabra de Dios y así conectamos con Génesis, capítulo 1. Y lo que nos dice la palabra de Dios allí en Josué 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. La palabra de Dios también nos habla en momentos de crisis y dolor. Vemos que Moisés fue el gran líder de Israel. Por 40 años estuvo al frente de este proyecto de sacar a una nación de la esclavitud y llevarle a una tierra de provisión, una tierra buena y ancha que fluía leche y miel. Sacar a un pueblo de una condición de degradación a una condición de libertad. Sin embargo, el líder ha muerto y el proyecto no se ha logrado. Y creo que es importante que nosotros podamos contextualizarnos en esa situación, porque es posible que también nosotros podamos estar pasando tiempos de crisis, de desorientación, porque tal vez esa persona que nos podía inspirar, que nos podía guiar, que sabía cómo se manejaba el barco, pues ya no está. Y si ese es nuestro caso, pues de todas maneras el Señor en esas condiciones es como comienza hablándole a Josué, que es una condición muy similar a como cuando Dios le habla al profeta Isaías, ¿cierto? Ante la muerte de su primo, ese rey que fue tan importante para el profeta Isaías. Entonces, dice la palabra hablando acerca de la importancia de este gran líder en Deuteronomio 34, 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés 30 días. Un mes completo, este pueblo estuvo llorando, estuvo sintiendo, digamos, ese dolor de la partida de este verdadero líder. Y eso pues nos habla de la dimensión de la pérdida, porque Josué pues era prácticamente la persona que estaba al lado de Moisés. Entonces, eso nos puede hablar de desubicación, ¿cierto? Dice ahí la palabra de Dios también hablando acerca de ese Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés. Entonces vamos a aplicar, como decía Pablo, esa palabra en nuestra vida, ¿sí? Pensar en ese líder, pensar en esa persona tan importante, tan crucial, que deja un vacío tan grande, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en el liderazgo. Aquí sería en la dirección de Israel, 30 días estuvieron lamentando ellos y podríamos pensar en los Moisés de nuestra vida, ¿cierto? En esas personas que nos hacen tanta falta y que no nos sentimos tal vez a la estatura, a la medida de esas personas y creemos que realmente el proyecto que Dios ha iniciado tal vez no lo podamos continuar. No estamos a la altura de eso y qué importante es que tomemos la palabra de Dios en esa dimensión, porque sí es cierto que Moisés fue una persona inigualable, ¿cierto? Dice que nadie más que hablara cara a cara con Dios como Moisés. Pero ya no es el tiempo de Moisés, ahora es el tiempo suyo y mío, ¿sí? Y así llegó el tiempo de Josué y ese es su momento. Entonces, tenemos que hacernos a la realidad y Dios sigue hablando como también encontramos el caso de Samuel, el profeta, que lloraba tanto, dice la palabra, que él lloraba constantemente el descarrío de su elegido, de este Saúl,
Pero el Señor le da esa palabra, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí porque ya tengo un nuevo líder. Entonces, muchas veces nosotros nos amarramos emocionalmente a ciertas personas, a ciertas situaciones, pero Dios no para. Dios no se amarra y el plan de Dios continúa y Dios nos enseña a ser fuertes ante estos vacíos, estas pérdidas y poder seguir, continuar con su obra. La obra de Dios debe continuar. Y ahí en Josué, dice que el Señor le habla a Josué, dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, qué importante porque esa misión que primeramente parecía que solamente la podía lograr Moisés y no la logró Moisés, pero sí la va a lograr Josué. Y así puede ser, porque la palabra dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces puede ser que nosotros no tengamos la misma fuerza, las mismas habilidades, las mismas capacidades, pero si Dios pone como a esa iglesia en el libro de Apocalipsis, que era esa iglesia pequeña, débil, indefensa, pero le pone una puerta abierta, pues nosotros podemos ser los que logremos la tarea por la gracia de Dios. Entonces, solo por la gracia de Dios. Y esta visión es una visión constante que Dios tiene. Es interesante ver que nuestro Dios trabaja intergeneracionalmente, ¿cierto? Habla de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ya el Señor había dado esa palabra, la había dado a Moisés, ahora Josué debía consolidarla. Pero lo interesante es que esa visión no solamente se la dio a Moisés, sino que ya se la había dado a Abraham. Entonces, tal vez podríamos pensar, bueno, ¿y qué, digamos, expectativa tenemos nosotros de tener éxito en esa tarea? Tal vez podríamos pensar que no estamos avanzando lo suficiente o no estamos avanzando lo rápido que deberíamos avanzar. Sin embargo, si nos devolvemos hasta Génesis 13, vamos a darnos cuenta de que inicialmente Dios le dio la misma palabra a Abraham. Y en ese momento eran dos personas. Y luego con Moisés, bueno, con Israel ya eran 70. Y luego con Moisés, más de 1 millón de personas. Y ahora ya entrando a la tierra prometida, pues, ¿cuántos más? Y hoy en día, pues, se considera que el cristianismo es la religión más extendida en el mundo. Entonces, tendemos a mirar el vaso medio vacío, ¿cierto? Pero la idea es que de todas maneras podamos contemplar de que la obra de Dios ha venido avanzando y ha ido creciendo. Obviamente debería crecer mucho más, pero esta visión comienza desde Abraham. Entonces, Dios implantó en el corazón de Abraham esa visión y le dijo, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y eh, nuevamente, Dios tiene una sensibilidad especial para hablar de momentos de pérdida, porque si nosotros miramos cómo salió Abraham con su sobrino, y en ese momento, pues ellos no tenían tanta riqueza, Abraham se hizo cargo de su sobrino, era como su papá, porque el papá de Lot había muerto. Pero luego, debido a la riqueza, debido al éxito, debido a todo esto, ellos se separan. Y en ese momento de separación, seguramente también podría haber un vacío en el corazón de Abraham, porque su familiar tan querido había tenido que alejarse buscando las riquezas de Sodoma y Gomorra y todo esto. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, y ahí comienza esa palabra, ¿cierto? Todo el lugar que pisa la planta de tu pie será tuyo. Se lo está diciendo en el versículo 15. Toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Entonces, esta visión que
Dios dio a Abraham 430 años antes, siguió avanzando y llega hasta Moisés y luego va a pasar. Entonces nuestro Dios es un Dios que trabaja de generación en generación y esa misma visión es la que nosotros queremos abordar en esta hora, porque el Señor no cambia esos propósitos que tiene de lograr, de recuperar la tierra. Entonces tenemos que la obra de Dios nunca se detiene y sus propósitos no cambian. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 4, dice acerca de Abraham y de la fe que tuvo estando no siendo circuncidado. ¿Y por qué Pablo resalta este hecho? Porque tal vez en la mente de el pueblo de Dios de hoy se tiene la idea de que el pueblo de Israel es como los hermanos mayores, que ellos tienen unas bendiciones que nosotros nunca alcanzaremos y algunos hasta han cometido el error de circuncidarse y comenzar a retomar cosas judías como por llegar, digamos, al nivel original. Pero esta es una perspectiva muy errónea porque la palabra de Dios nos muestra de que realmente la herencia no viene por la circuncisión, sino por la fe y la obediencia a la palabra. Ese es el verdadero linaje de Abraham. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Dice que Abraham, estando aún incircunciso, o sea, como nosotros, para que fuera padre de los creyentes no circuncidados, como nosotros. O sea, nosotros no tenemos que hacer ningún rito judío, sino solamente tener la fe de Abraham para retomar esa genealogía espiritual y saber que nosotros somos tanto o más pueblo de Dios como lo fue en el momento Israel. Sí, entonces eso no debemos perderlo de vista. Y por eso es Pablo, un rabino, el que nos está diciendo, es a través de Cristo que esa promesa del Cristo, que esa promesa sigue avanzando. Y dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué importante lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, de que nosotros los creyentes, gentiles, no judíos, tengamos ese estatus, si se pudiera decir, esa posición de dignidad, como el Señor nos ha ubicado por la fe y por la obediencia a la palabra de verdad, en ese mismo plan de Abraham de conquistar la tierra. Entonces, eso que nos quede lo suficientemente claro. Y dice también la palabra, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces ahí está diciendo que la visión que Dios trae al mundo, porque cuando Dios creó al mundo, lo creó Él, a Él le pertenece el mundo, Satanás es un impostor, pero la visión que Dios comienza a replantear y a retomar, que es la original, de Génesis 1, 26 al 28, es que su descendencia sea heredera del mundo. Como estamos viendo en este contexto, no se está refiriendo solamente al pueblo judío como pueblo judío, sino que ahora es el pueblo del Cristo, el pueblo que se somete a la voluntad del Mesías. Entonces, quiero que tengamos esta idea de la promesa, porque Dios quiere retomar la tierra, quiere retomar el control de la tierra, y esa promesa, como lo va a decir Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, nos dice que los mansos reciben la tierra por heredad. Entonces, los que creen, los que reciben ese derecho de ser hechos hijos de Dios, reciben la tierra por heredad. ¿Qué significará esto? Bueno, vamos a seguirlo mirando. Entonces, Dios tiene un desafío para cada uno de nosotros en esta noche, ¿sí? Y debemos tener entonces ese valor para ese nuevo año, para enfrentar estos
desafíos de este nuevo año para seguir haciendo avanzar el mismo proyecto de Dios, de que el reino de los cielos, como nos enseña Jesús, debemos orar, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que la tierra sea conquistada y colonizada por el mensaje de Dios. Pero vamos a ver, estamos trabajando con Josué y allí en Josué vamos a mirar 4 aspectos que él tuvo que desarrollar. La primera vamos a mirar el asunto de planear. Y dice allí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya sabemos de dónde viene esa promesa y que esa promesa sigue y sigue hasta nosotros y seguirá hacia el futuro. Pero Josué tuvo que hacer ciertas cosas para poder enfrentarse. Josué era un guerrero, un general, también un juez, para poder hacer avanzar ese proyecto en la tierra, porque es que Josué y nosotros hemos sido llamados a conquistar la tierra. Tenemos que tener planes muy concretos de cómo vamos a conquistar el área que Dios nos ha dado para trabajar. Cada uno se nos ha dado un área particular en el cual tenemos que trabajar. Y algo que el Señor nos recalca, como nos lo va a recalcar nuestro Señor Jesucristo, es que el secreto del éxito según Dios es la integridad. O sea, no podemos tener un éxito real como iglesia, como familia de Dios, como hijos de Dios, si no somos personas íntegras. Ahí en Josué 1:7 dice, el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Resalto ese tema de esforzarnos, ser valientes, recordar que ya Moisés no estaba con él, ya tal vez ese gran respaldo no está con nosotros, pero nosotros debemos seguir avanzando. Y esforzarnos también para poder ser íntegros en un mundo perverso, ¿sí? Porque tal vez la integridad hoy en día, incluso para muchos cristianos, será algo extraño, ¿sí? Pero debemos esforzarnos y ser valientes para poder hacer de acuerdo a esa ley del Señor. Ahora nosotros traducimos allí ley y tenemos un concepto muy negativo de la ley, pero la palabra Torah, si bien se puede traducir como ley, el sentido más directo es instrucción. Entonces es un libro que nos enseña cómo operar en el mundo de Dios para lograr los planes de Dios. Y así es como se nos invita, Dios nos invita a seguir en esa Torá, en esa instrucción, en esos principios, y el Señor nos desafía a no apartarnos en lo más mínimo de esos principios de ética, de integridad. Si nosotros nos apartamos de la palabra, es posible que podamos avanzar con rapidez, pero nos habremos perdido realmente en el camino. Entonces, ese es uno de los grandes dilemas que un filósofo se planteaba, y él decía, Francis Bacon decía que si una persona muy inteligente, muy sagaz, toma un camino y el camino es equivocado, esa persona va a ir muy rápidamente hacia el error, porque él tiene mucha destreza, pero va en un camino equivocado. Pero decía también, pero si una persona torpe toma el camino hacia una ciudad, pero ese es el camino correcto, por lento que vaya, él cada vez se está acercando más a la meta. Entonces, la conclusión que toma este filósofo cristiano Francis Bacon es que lo más importante no es la destreza, que si estamos en el camino equivocado, esa destreza nos va a alejar rápidamente hacia un error, sino que lo más importante es el método, que son 2 palabras griegas, que es meta
hacia, y odos, que es camino. Entonces, lo más importante no es la destreza personal suya ni mía. Lo importante es el camino. Que si yo voy en el camino correcto, por lento que vaya y por torpe que sea, cada vez estoy más cerca de la meta. Sin embargo, una persona, por diestra que sea en un camino equivocado, pues con esa destreza, a esa velocidad, se va a alejar a gran velocidad de la meta y de los objetivos. Entonces, lo más importante es el camino hacia. Es interesante que Jesús también dice, yo soy el camino. Y cuando miramos ahí ese versículo en griego, dice, yo soy el odos, o sea que Jesús es el método, la verdad y la vida. Y el método, como lo va a decir Jesús en en Mateo 6:33, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia. El método a un éxito real, a un éxito duradero, es la integridad. La integridad, no queremos atajos, no queremos, como salió ahí en la crisis del 2008, no queremos creatividad contable, no queremos, no, queremos lo que funciona según Dios. Un corazón probado, una vida de integridad, una vida presentada a Dios, agradable. Y luego la destreza, si es mucha, gloria a Dios, si es poca, gloria a Dios, pero va a avanzar. Va a avanzar porque finalmente usted está en el camino correcto y así sea poco el avance, va a ir hacia la meta. El Señor nos está diciendo entonces que nos esforcemos, que seamos valientes. Entonces no solamente requiere de la parte bueno, no lo voy a decir despectivamente, pero hay personas que a veces podrían pensar que entonces vamos a lograr la meta solamente orando, solamente ayunando, cosas que debemos hacer. Jesús oraba y ayunaba, los apóstoles oraban y ayunaban, Nehemías, Esther. Sí, pero también tenemos que poner manos a la obra, esforzarnos. Entonces, esa integridad nos ayuda tanto a presentarnos delante de Dios como a presentarnos delante de los seres humanos para que podamos tener victoria donde quiera, usted pueda tener victoria donde quiera que usted vaya. Y entonces vamos a pensar en el hacer. Debemos tomar acciones inmediatas para cumplir la visión de Dios. Tomar esas acciones para este 2023, ya tiene la visión. Esperamos que hoy podamos, con la ayuda del Señor, tener esa visión clara para este año. Y entonces, planes, integridad y avance. Vamos a avanzar, vamos a comenzar a hacer las tareas inmediatamente. Inmediatamente nos dice ahí Josué capítulo 1, no está en el capítulo 5 ni en el capítulo 10, sino en el mismo capítulo 1. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, prepárense comida porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán. Moisés echó 40 años y no pudo pasar. Y fue el hombre inigualable. Josué no se creía nada, pero él dijo, bueno, si este es el asunto, vamos de una vez a pasar. ¿Listo? Y como él pertenecía a esa generación y conocía los vicios de esta generación, entonces él dijo, no le demos larga a esto porque el que analiza y analiza finalmente se paraliza. Entonces él dijo, dentro de 3 días vamos a tomar posesión. Así yo creo que Dios nos está hablando. Muchas veces hemos pensado, ¿no? Pues este proceso se ha demorado 40 años y si yo entro en esto, pues me echaré por lo menos 20 o 15. No. Es que cada cual tiene su estrategia y ese es el momento de la conquista. Y Josué lo entendió bien, lo leyó bien. Él no pensó que sí iba a ser un proceso demasiado largo, sino que si Dios le decía, nadie te podrá hacer frente, pues nadie me va a hacer frente. Entonces, en 3 días es más que suficiente para comenzar a avanzar. Y gloria a Dios porque así el Señor nos está desafiando. No pienses que todos los procesos van a ser iguales. Es posible
que lo que otros se emprendieron y se echaron 40 años y todo eso, es posible que en tu generación o en poco tiempo, si Dios nos da la gracia, veamos culminado, como también es posible que estemos comenzando procesos que tengan que recoger nuestros hijos dentro de 20, 30, 40 años. Que estemos para lo que Dios nos ponga, y que estemos para lo que Dios nos ponga, pero Josué entendió que su momento no era el momento de la espera. Y ya ese sería lo que tendríamos que entender muchos, tendrán que entender eso hoy. Y así, entendiendo eso, él hizo algo muy importante. Resulta que Josué venía de esa generación. Si bien Josué fue de los pocos, y la Biblia cuenta que solamente 2 personas tuvieron el valor de enfrentarse a la depravación y a la maldad y a la incredulidad de esta gente, que fueron Josué y Caleb, pero Josué venía de esa generación. Josué conocía a su gente. Como seguramente usted conoce los vicios y las fallas que han impedido, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en el país, que este país avance o que esta familia avance o que este avance. Entonces, él entra en un proceso de revisión de cosas, como nosotros debemos entrar también a revisar esas cosas para que no vaya a ser que esas situaciones que afectaron a un líder inigualable como Moisés, que dice la Biblia que nunca hubo alguien pues que le hablara a Dios cara a cara y sin embargo no pudo lograr por la gente que lo rodeaba. Josué entendió muy bien esa situación y entonces tenemos que entrar en un proceso de revisión. Creo que esas primeras semanas de este año, esos primeros días, son para mirar lo que salió mal el año pasado, por qué no pudimos lograr cosas, pero para y entrar con pie derecho y lograr entonces avanzar. En ese proceso, dice ahí Josué 1:12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Uno diría, ¿por qué le habla a estos 3 grupos humanos, a esas 3 tribus? Y vamos a mirar, vamos a revisar que con estas 3 comunidades, ellos habían sido un estorbo para que Israel avanzara. Entonces, seguramente también vamos a encontrar en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestro país comunidades que están siendo un estorbo para que realmente la nación o la familia o la iglesia avance. Y entonces, ¿cómo era esa situación que él les plantea? Si nosotros miramos el mapa, vamos a encontrar que este es el lugar ya conquistado por toda la tierra, de la tierra prometida por las 12 tribus de Israel. Pero Israel viene a conquistar de derecha a izquierda. Estamos entrando en ese sentido que va el cursor. Por eso, esos 3 ya tenían su territorio. Rubenitas, Gaditas y la media tribu de Manasés. Claro, porque ellos se ubican antes de pasar el Jordán. Recordamos que Josué pasa el Jordán para poder el Jordán para poder, bueno, de hecho es interesante todo lo que sucede porque incluso el Jordán se abre y se seca y todo eso. Entonces recordamos que eso va a pasar porque ellos vienen en este sentido de derecha a izquierda. Entonces ellos ya tenían su territorio. Entonces, ojo con esto porque ellos no solamente habían estorbado el propósito de Dios, sino que ya estaban posesionados, ya estaban privilegiados, unas personas con privilegios que van adelante, van bien, los demás no tenían nada, en ese momento los demás no tenían nada, no pasado. Y entonces hay que revisar por qué las cosas no se han dado y hay que hablar claro. Me gustó mucho una frase que alguien decía, líderes para liderar. Pero si Dios nos ha puesto como líderes, tenemos que tener esa capacidad
Y si no la tenemos, como dice el Señor, diga el débil fuerte soy, y diga usted por la palabra de Dios, yo soy ese líder que Dios me dé ese corazón valiente para yo saber hablarle a esta gente y que no me van a detener a mí como detuvieron a ese magnífico personaje que hubo antes y no puedo lograr. Si nos devolvemos a la historia, en Números 32, vamos a encontrar lo que pasó en la época de Moisés. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar del ganado. Es la gente avanzada, ¿no? La gente viva, la gente que mira las cosas antes que los demás. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés diciendo: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el pan. Bueno, muy interesante. Uno diría, pues hasta aquí no veo nada extraño. O sea, pues es una petición viable y debería ser una conversación amable. Sin embargo, la respuesta de Moisés nos habla de que un buen líder debe desafiar a las personas a trabajar en unidad y evitar la mezquindad y evitar los intereses personales que se camuflan de maneras discretas. Y eso lo vamos a ver en una respuesta de Moisés que fue bastante grosera. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les he dado. Así hicieron vuestros padres cuando los envié de Cades Barnea para que viesen la tierra. Claro, entre los espías hubo una gente que fue la que estorbó, y ahí estaban los rubenitas, los gaditas y los de Manasés, y el pueblo no avanzó, y por eso Moisés fracasó. Y él les está hablando: sí, ya veo por dónde va la armonía. Ustedes quieren desanimar porque ustedes se acomodan, y luego ¿qué les va a importar a ustedes lo que pase con los demás? Es que no son 3 tribus las que tienen que heredar, es toda la nación, son 12 tribus. Ustedes alentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les da. Y también le dice, y aquí viene la línea roja, en donde Moisés le dice: ustedes están en el lugar de sus padres, ustedes son una gente pecadora. Si te da con el bautista, le diría: ustedes son una generación de víboras, porque por culpa de ustedes se está frenando el trabajo. Entonces dice: añaden ira y destruirán a este pueblo si ustedes nomás piensan en lo que les conviene a ustedes. Yo creo que la palabra de Dios es tremenda. No sé en nuestro contexto, porque como dice Pablo, las cosas que se escribieron antes tienen contexto en nuestra vida. No sé en su contexto quiénes serán esos rubenitas, esos gaditas, pero hay que hablar claro, porque si nosotros no hablamos claro, si nosotros somos diplomáticos, como alguien dijo que la diplomacia es el arte de hacerse los locos, pues usted va a fracasar, usted no va a lograr la meta. Y Moisés fue consciente de esa actitud de los privilegios, y esa es la actitud que está destruyendo este país. Definitivamente estamos en la época, ahorita sí que estamos en la época de esa actitud de los privilegiados y de los que van por ellos mismos. Estamos, ahora sí que están gobernando los rubenitas, los gaditas y los demás, los que van por lo de ellos, no más, no les importa más nada. Y pensemos en la tarea que Dios nos da, que debemos reprender a personas que desaniman al pueblo, que traen continuidad de errores de otra gente, o sea que ellos tienen una herencia, bueno, esta palabra la digo con mucho cuidado, pero una herencia intergeneracional, pero de hacer lo mismo que hicieron nosotros.
y entonces desalienta, porque el enfoque de ellos no es la conquista global, sino sus logros personales. Eso, en la conclusión de Moisés, eso añadía ira y eso destruiría a toda la nación. Y eso destruye a toda la nación. Entonces debemos hablar claro y, y decir, bueno, por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y usted tiene que esforzarse y ser valiente, porque o Dios habla por medio de usted y estas personas se componen, o nos dejamos llevar por el temor y esas personas van a imponer su agenda y vamos a terminar todos en la olla. Con esa palabra que dijo Moisés, así van a frenar y van a destruir por completo la obra de Dios. Entonces debemos desafiar al pueblo a que trabaje como equipo, no las agendas del uno y del otro. Aquí necesitamos una agenda país, una agenda Colombia, pero de verdad. Necesitamos una agenda iglesia, pero de verdad. ¿Sí? No cositas camufladas por allí y que cada cual va cogiendo. Esos tres cogieron de una y ya, como quien dice, no, no me importa, ¿no? No importa lo que le pase a los demás. Pero el compromiso, después de esa palabra de Moisés, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. O sea que el compromiso es, aunque nosotros ya estemos bien, nosotros nos vamos a desacomodar cuando llegue el momento para que los demás puedan tener lo de ellos. O sea, ya nosotros tenemos lo de nosotros, pero nos vamos a desacomodar para lograr que los demás logren. Entonces, esa visión de equipo tiene que formar parte de la genética del pueblo de Dios. Que bueno, si aquí hay algunos que están acomodados, gloria a Dios. Pero el desafío es hasta que el último de nuestros hermanos no esté acomodado, nosotros no podemos quedarnos quietos. Tenemos que tener esa idea de corporación, de cuerpo. Entonces aquí no es que estos son los hermanos ricos, estos son los hermanos pobres, estos van por aquí, eso no, señor, eso, aquí, cristianos VIP, qué pena, en la iglesia no puede haber gente VIP. Very important people, aquí no, o sea, el VIP se tiene que desacomodar para que el plan de Dios funcione como plan de global y no como que unos están por allá y los otros que se defiendan como. Entonces le respondió Moisés, si así lo hacen y si se disponen para ir delante de Jehová a la guerra y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa. Ya los puso bajo amenaza de castigo divino si no lo hacía. Entonces había quedado ese tema pendiente y ese es el tema que Josué va a revisar. Entonces tenemos que mirar cosas como estas, ¿cierto? Cosas como por qué no funcionaron aquí y allá, y Josué va a revisar este asunto, detectando, por lo menos esa es una de las fallas que él detecta. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en Josué 1:3. Le va a decir a ellos, acordados de la palabra, y ya han pasado años, ya es Josué el que les está hablando, y a él no se le olvida. ¿Por qué? Uno de los errores que a veces cometen los gobernantes, y lo han cometido los gobernantes de Colombia, es como que el otro hizo cosas terribles, pero entonces vamos a tapar eso y vamos a comenzar como de cero. Y de pronto el que quiere venir a destapar, pues lo hace tal vez no por un interés nacional, sino como porque él va a decir, yo voy a ser el que realmente hago las cosas bien. Pero nuestro Señor nos enseña una cosa, Él dice que cuando vamos a hacer algo que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, si usted va a arreglar algo, arréglelo de verdad y no para sacar pecho ni para que usted quede como es que usted sí es el verdadero,
y los otros no sabían nada y resulta que nosotros también estamos haciendo las cosas muy mal. Entonces, no se trata esto de sacar pecho, ni de que nos toquen trompetas, ni de que nos feliciten, sino que si vamos a hacer algo bien, hagámoslo bien. Pero por un interés de que realmente las cosas se arreglen. Josué sí miró el espejo retrovisor y le dice a ellos, acuérdense, Rubenitas, Gaditas, gente acomodada, gente que va bien, ustedes ya tienen todo, dice, hay números que tenían mucho ganado, que tenían mucha bendición, necesito que se muevan, necesito que me cumplan y necesito que recuperemos la visión de conquistar, de que nos vamos a unir en un solo propósito y aquí no vamos a darle preferencia a nadie. Entonces, por favor, vamos a funcionar porque acá tenemos una gente que está todavía desposeída, todavía no estamos conquistando la tierra, entonces ahora quiero que me cumplan, ¿sí? Pasaréis armados y ayudaréis a vuestros hermanos. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos con vosotros. Y surge esta palabra del reposo, o sea, llegar a la tierra prometida, llegar a la bendición de Dios es el reposo, y quiero que se acuerden esa palabra del reposo. Que el Señor dé reposo a sus hermanos, y entonces luego ustedes podrán disfrutar de su herencia. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Y no lo agregué allí, pero sigue, y el que no te obedezca, mata. Entonces, así están las cosas. Josué dijo, bueno, y necesitamos voz cantante y vamos a caminar. Vamos a caminar, muchachos, y así igual nosotros tenemos que decir, vamos a caminar un solo objetivo, vamos a lograr la meta. Si el Señor ha bendecido a alguien, gloria a Dios, pero la preocupación tiene que estar por un cuerpo, por un pueblo, y no por un interés de unos cuantos, interés egoísta, que traiga a la nación, a la familia o a la iglesia a menos. Algo más que vamos a encontrar entonces es que seremos muy efectivos cuando trabajemos juntos como equipo por un mismo objetivo. Así nadie podrá detenernos. Aquí vamos a hablar sobre actuar y en qué vamos a actuar. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 30:24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Y habla de 4 cosas, pero vamos a mencionar una de ellas y es las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La gran sabiduría de la langosta radica en que a pesar de ser tan pequeñas, saben siempre trabajar unidas. Amén. Y quiero mostrarles un pequeño video sobre las langostas para que puedan entenderme sobre lo que dice Salomón de la sabiduría de este pequeño insecto, aunque es bien pequeño, pero dice Salomón que es más sabio que los sabios. Estás a punto de vivir una escena del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si el insecto más espeluznante, desagradable y catastrófico de las plagas de Egipto hiciera una visita inesperada? ¿Qué tal si decidiera que tu ciudad fuera la siguiente en el menú? Sí, un enjambre de langostas ha llegado. ¿Cuánto daño causaría? ¿Y hay alguna manera de detenerlo? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si un gran enjambre de langostas atacara tu ciudad.
Espero que no seas quisquilloso, pues lo que vas a ver podría ser más bien desagradable. Imagina una enorme nube de sombras que viene desde la colina y cubre con su oscuridad un área de 40 por 60 kilómetros. Cada kilómetro cuadrado de esa monstruosidad tiene 150 millones de langostas. Voy a sentirlos sobre mí durante todo el video. Se estima que un pequeño enjambre de langostas puede comer tanto alimento en un día como 35,000 personas. Los grandes ejemplares de la comunidad de langostas, como la langosta del desierto, han descifrado la ventaja de ir bien acompañados. Se dieron cuenta de que entre más amigos tengas alrededor, menos probabilidades tendrás de que te coman. Estas langostas están poniendo 1,000 huevos por cada metro cuadrado de tierra, permitiendo así que los recién nacidos se unan a la fiesta y se muevan juntos con una actitud devoradora. Y su siguiente parada es tu ciudad natal. Lo primero que arrasarían serían las zonas verdes. Cualquier jardinero en nuestra audiencia puede decir adiós a sus plantas, flores, frutas y verduras. Todo es comida para langostas ahora. En cuanto a los demás, espero que no tengan hambre. Los parques ya no serían verdes, pues las langostas consumirían todas las hojas, flores y frutos. Incluso comen corteza. Imagínate dar un paseo por el ahora terreno estéril que solía ser el Central Park. Y si tu ciudad tiene muchas áreas naturales, tengo algunas malas noticias. El enjambre puede permanecer allí por meses si no se hace nada para detenerlo. Los mercados de alimentos al aire libre se convertirían en una cosa del pasado, pues el enjambre comenzaría una toma hostil. No querrías salir de tu casa, ya que las calles estarían completamente cubiertas de estas pequeñas bestias. ¿Pero qué pasa si intentan irrumpir? Tendrías que proteger tu hogar y sellar todas las grietas que el enjambre pudiera atravesar. Y aunque un enjambre de langostas no puede comerse vivo a un ser humano, eso no significa que estés fuera de peligro. Las langostas, los saltamontes y las cucarachas son fuentes comunes de alergias. Cuando se trata de langostas, sus hormonas y feromonas, las escamas que salen de sus alas y de su cutícula, y el aumento de las cantidades de polvo pueden causar un... Bueno, muy bien, entonces creo que allí estamos entendiendo la ilustración que nos está planteando el libro de Proverbios. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Dice que las langostas son más sabias que los sabios, porque han entendido el poder del equipo. Pequeño insecto que se une en multitud y no lo detiene nadie. Pues por algo la Biblia resalta este ejemplo. Yo veía una vez una noticia de cómo llegaron unas langostas a un país del África y en 2 horas acabaron con la vegetación, en 2 horas, de toda una zona muy extensa, y eso trajo una hambruna. Claro, eso es malo en el sentido del efecto que genera. Pero el ejemplo es notable en el sentido del poder de la unidad, porque es que una langosta en la mano me cabría así. O sea, aparentemente no son muy potentes. Pero cuando ya se une toda esta gente, y es lo que nos estaría enseñando la palabra, es más, hay un proverbio que dice que la debilidad del príncipe está en el pueblo pequeño, pero que la fuerza del rey está en el pueblo grande. Entonces, para todos se necesita algo diferente. Y en este caso se necesita un pueblo grande, que puede ser dentro de la iglesia, pero que tiene que ser proyectado al mundo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús, nuestro líder, nos necesita trabajando unidos en la misión de conquistar toda la tierra para su reino. Él nos manda que discipulemos a las naciones, ¿cierto? En Hebreos 4 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría esto de Dios. Interesante, porque ese objetivo que Josué logró es el reposo. Pero luego dice el autor de los Hebreos, pero es que queda un reposo
al cual Josué no les llevó. Y ese reposo es para el pueblo de Dios. Y el que entra en ese reposo, en esa bendición de Dios, descansa de sus esfuerzos, así como Dios, tomando la figura del día de reposo, ya también dice la Biblia que reposó Dios de sus obras. Entonces se nos invita a llegar a ese reposo, que ese sería la conquista de la tierra, que el reposo fue la conquista de la tierra. Procuremos terminar la tarea, procuremos lograr el reposo. Ahora, es interesante el juego de Josué y Jesús porque en hebreo el nombre es el mismo. Y sabemos que Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre como tipo de Cristo. Entonces, Josué y Jesús son figuras similares de conquista, de liderazgo, y ese es el juego que se está haciendo aquí. Pero necesitamos conquistar la tierra porque ese reposo, no entendamos reposo como descansar a pierna suelta. El reposo es conquistar la tierra. O sea, realmente es un reposo muy activo. Entonces necesitamos con Jesús llegar a la conquista, no de ya la tierra de Canaán, sino del mundo. Porque el Señor nos dice, vayan a las naciones y prediquen. Y Él nos ha dejado algo bien interesante, que es su palabra. Es interesante porque así es como ya llegamos a Génesis 1, y es que Dios todo lo hace por medio de su palabra. Y nos ha dejado su palabra. O sea que cuando dice allí el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ese término de griego sería energía, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces tenemos la palabra, tengo la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra, y esta palabra sigue activa. Sigue activa. No ha perdido poder. Y entonces yo puedo seguir creando y avanzando contra viento y marea porque tengo la palabra, y Dios todo lo hace por medio de la palabra. Así nos dice, hay una cita, gusta también este libro, El arte de la guerra, y me gusta esta frase. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. O sea, lo que decía Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, es que los ejércitos ganadores primero planifican la victoria y luego van a la guerra. Los ejércitos perdedores primero van a la guerra y luego en la guerra intentan conseguir la victoria. Es lo importante que es el primer punto sobre la planeación estratégica. Planificar nuestra victoria. ¿Qué somos? Somos un ejército, somos una iglesia, somos una familia victoriosa. Entonces, primero tenemos que preparar las condiciones de la victoria y luego entrar a la batalla. Pero si seguimos siendo derrotados, pues será porque pues vamos ahí, ¿no? Vamos a la batalla y tenemos el arte de la improvisación y luego vamos resolviendo en el camino. En el camino vamos viendo a ver qué va pasando. ¿Sí? Bueno, este sería el anuncio. Algunas personas me preguntan dónde pueden hacer su donación. La donación es algo sugerido. Pero también hay un canal en YouTube. Ahí he subido algunos videos. No subimos muchas cosas. Básicamente son materiales de interés para nuestro curso de teología. Pero si accede ahí, también puede darle like o suscribirse. O, bueno, ¿qué se hace? Entonces, continuando con Josué, dice la palabra de Dios allí, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de instrucción. Y la pregunta es, ¿qué tiene la Biblia que no tiene otro libro? Porque siempre vamos a estar analizando o meditando en la palabra de Dios.
¿Por qué es importante? Entonces quisiera que miráramos algunas cosas allí. Nos dice que eso nos garantizará buenos resultados, que lograremos la meta que necesitamos. ¿Qué dice el libro de instrucción? La Biblia nos dice que Dios es nuestro modelo de trabajo y vamos a mirar cómo trabaja Dios para lograr que cada cosa sea buena y que el conjunto sea bueno en gran manera. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Dios comienza su proyecto, hay 3 obstáculos que Él tiene que solucionar: el desorden, el vacío y la oscuridad. Ahora, si nosotros miramos lo contrario, los antónimos de esto, pues desorden, lo contrario sería el orden. El vacío, pues no sería ausencia de cosas, porque dice que estaban los cielos, estaba la tierra y que había agua que se movía por todos lados. Entonces, ese vacío no es ausencia de cosas, sino ausencia de propósitos. Habían cosas, pero sin ninguna conexión entre ellas. Entonces, propósito. Y tinieblas, y lo contrario a las tinieblas sería la luz, que para nuestro interés sería la visión. Nos permitiría saber dónde están las cosas. Entonces, pero aquí están las cosas que serían las barreras que podemos encontrar en un trabajo dado, ¿cierto? Desorden, falta de propósito y falta de visión. De hecho, va a decir el libro de Proverbios que sin visión el pueblo es destruido. Y así es como Dios va a comenzar a crear. Lo importante que tenemos que mirar nosotros es el poder de la palabra, pues de la palabra de Dios. Nos va a decir en Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Entonces, el decir Dios dice, nos dice ahí en Romanos 4, que Abraham fue como Dios, creyó contra toda esperanza y que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y eso me hacía pensar en algo, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros reforzamos en nosotros y en otras personas lo negativo. Pero nosotros debemos llamar lo que no es como si fuera. Y tal vez yo podría decir, bueno, yo para esto no tengo demasiado valor o no soy muy organizado. Pero al pensar en la palabra de Dios, entonces yo debo, como dice el profeta, diga el débil fuerte soy. Entonces hoy yo tomo la palabra de Dios y digo, bueno, voy a tener el coraje para hacer eso. Voy a tener el coraje para hablar con quien debo hablar, para desafiar a este pueblo al trabajo en equipo. Soy lo suficiente amable, soy lo suficientemente organizado, ¿sí? Y así como Dios crea por la palabra, porque la palabra no es solamente descriptiva, sino creativa. Entonces nosotros debemos imitar a Dios al tener un lenguaje que, si bien en un momento dado uno diría, no, yo no soy capaz de eso, pero si miro Romanos 4, va a decirnos allí que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y dice que Abraham se identificó con esta cualidad de Dios. Entonces, eso es Romanos 4:17. Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Y Abraham ni siquiera podía tener un hijo. Entonces, bueno, tuvo a Ismael, pero no con la esposa, que era como la meta que se planteaba allí. Pero él, dice la palabra, que él no dudó, que él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces dejemos de estar declarando lo que nos limita, y diga usted hoy, yo tengo
el orden, yo tengo el poder de Dios, yo tengo la visión de Dios y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y si tengo un desafío, tal vez tenemos temor de abordar algún asunto con alguien porque nos estresa la reacción de esa persona, pero si no lo hacemos, pues tampoco los problemas se van a arreglar solos. Entonces, hoy Dios me da el poder, me dice, esfuérzate y sé valiente, y me voy a esforzar, yo voy a ser valiente, y ese asunto lo tengo que resolver hoy, o mañana, o esta semana, o lo más pronto posible, pero Dios me da el poder para resolver, porque no puedo permitir que siga pasando el tiempo y que los proyectos de Dios para mí sean detenidos por la cobardía. Pero también Dios nos da conocimiento, y dice ahí en el mismo Génesis 3 que Dios habla y dice, sea la luz, y fue la luz. Pero lo interesante es el juego que Pablo hace con esa expresión de Génesis 3. Esas dos partes son parte de un solo versículo. En 2 Corintios 4:6, Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Entonces el Señor ilumina nuestros corazones oscurecidos por la ignorancia, por el pecado. Pero con el poder de su conocimiento, por eso citando nuevamente a Bacon, el que habla del método, citamos y volvemos a decir que conocimiento es poder. El conocimiento de Dios es poder. Yo necesito saber cómo opera Dios para poder lograr lo que también nos va a decir el apóstol Pablo en Hechos, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso y habla con los líderes y con temores por lo que podría suceder, porque les dice que surgirían lobos rapaces y algunos líderes de la iglesia se volverían lobos rapaces. Pero él les dice, los encomiendo, amados, a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para oikodomos, levantar la casa, construirlo. Entonces tenemos una palabra que es activa. Tenemos una palabra que es activa. Ahora podemos decir, no, pero es que mire las noticias, pero es que mire el mundo cómo está. Pero, bueno, definitivamente el mundo puede estar muy mal, pero en la época de Pablo estaba mucho peor. O sea, creo que no es sino que leamos la historia de los 12 Césares de Suetonio para saber que definitivamente el mundo de esa época era muchísimo peor que ahora. Y sin embargo, en Romanos 1, dice Pablo, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo comenzó a ver cómo el evangelio transformaba comunidades, como le decía a los corintios, que antes ustedes eran homosexuales, que antes ustedes eran ladrones, que antes ustedes, pero ya han sido lavados, han sido regenerados. Entonces Pablo veía el poder de Dios para salvar. Entonces no minimicemos el poder de la palabra de Dios, ni le demos más poder al Satanás. La palabra de Dios tiene poder y sigue teniendo poder y seguirá teniendo poder. Mientras tengamos la palabra de Dios, el mundo que se quede quieto, porque la voz cantante la tiene que llevar usted, la tengo que llevar yo. Y tenemos que seguir creyéndole a Dios que seguiremos avanzando por la gracia de Dios y que hemos sido llamados a tener valentía para poder avanzar. Bueno, les quiero mostrar una matriz. Yo creo que si han impreso las citas, vamos a trabajar sobre ella. Y vamos a hacer un ejercicio de aplicación y vamos a tratar de trabajar en grupos, cosas pequeños. Bueno, esa hoja que ustedes espero hayan impreso, tengan ahí, puedan trabajar, es una herramienta eficaz para resolver problemas y alcanzar una visión. Nos habla mucho de disciplina. Bueno, la historia de este formato es muy interesante, pero ahorita no se las quiero contar porque no tenemos tiempo. De todas maneras, si aquí
Hay varios hermanos de una iglesia, si hay equipos de trabajo, pues pueden aprovechar para eh, pensar en algo que puede funcionar para la iglesia, pero igual esto sirve para todo. Sirve para la vida personal, sirve para la familia, sirve para el negocio, sirve para la iglesia. Entonces, es un ciclo de mejora continua. Y eso lo vimos, ya lo estudiamos con Josué, vemos que Josué planificó, hizo, revisó y actuó. Es como lo que quiero que podamos trabajar. Ahora le voy a dar una introducción rápida y luego pasamos al ejercicio. Podemos trabajar en ello. Josué sabía claramente lo que Dios esperaba de él. Entonces, en la parte central de la hoja, usted va a escribir cuál sería la meta y voy a dar un minuto para que usted piense en esa meta que quiere lograr en este año o ese problema que necesita solucionar o desea solucionar. Les doy ese tiempo para que usted lo piense y lo vaya haciendo en este momento. Josué sabía claramente lo que Dios esperaba de él. Yo necesito saber claramente lo que Dios espera de mí. Tengo en mente las herramientas de Dios, que es trabajar sobre una visión, con un propósito y con un orden. Y vamos a aplicar las herramientas de trabajo de Dios a nuestras vidas. Entonces va a definir su visión y vamos a pensar en esto. Cada labor que desarrollo me acerca al propósito de Dios. ¿Cómo puedo aplicar el orden de Dios en mi trabajo? Pero la idea es que usted lo vaya desarrollando, si sea un borrador, y luego vamos a tener espacio para compartir en grupos pequeños. Pero la idea es que usted vaya haciendo algo allí. Luego tal vez diremos, quiero hacer algo más elaborado. Bueno, puede imprimir de esos formatos todos los que quiera y trabajar con cada área que usted desea trabajar. Entonces, veámonos como conquistadores, como Josué. Dios nos respalda si operamos en muchos planes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la primera casilla, que es la casilla de planear. Josué, para conquistar la tierra prometida, diseñó un plan con pasos definidos. Entonces, de acuerdo a esa meta, piense, yo voy a dar unos minutos también, mientras yo hablo, usted puede ir pensando qué pasos debo seguir para alcanzar la meta. ¿Qué pasos necesito seguir para alcanzar esa meta? Pero eso puede ser para la iglesia, para la familia, para mi trabajo. Y plantear algunas ideas que creo me ayudarán a lograr la meta. Josué pensó en varias cosas y nosotros necesitamos también pensar, y es muy importante, los estándares que quisiera lograr al finalizar el proceso. O sea, cómo quisiera que se estabilizara o cuál sería el punto de medición para saber si he tenido éxito. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos en esa ruta de la planeación estratégica y el modelo de Josué. Josué realizó inmediatamente el plan que Dios le dio. Vamos a ir al cuadrante 2, que sería el cuadrante de hacer. Cuando Dios habló en el Génesis, las cosas comenzaron a suceder inmediatamente. La palabra de Dios me da el poder y la sabiduría para actuar. Entonces voy a plantear, de acuerdo a ese plan, qué acciones voy a realizar para lograr el cumplimiento de la visión que el Señor me ha dado.
Vamos a plantear algunas ideas que vamos a desarrollar pues para materializar ese proyecto. Voy a dar también otro minuto para que usted pueda ir escribiendo. Recuerde que ahorita más adelante tendremos grupos pequeños donde usted podría compartir, intercambiar opiniones con otros. Entonces, qué bueno que podamos ir avanzando con este ejercicio. Vamos a pasar al cuadrante 3, que es el de revisar. Revisar. Entonces, Josué revisó lo que había salido mal. Estuvimos hablando de los gaditas, los de Manasés, los de Rubén. Hay que revisar cosas del año pasado. Proverbios 14:8. Bueno, mientras yo lo leo, aquí voy a desplegar el menú para que ustedes miren. Entonces, ¿qué revisaremos? Eso obviamente será una semana después. Pero ¿qué revisaremos? De lo que se ha programado, qué acciones han surtido un efecto positivo hacia el objetivo, qué no está surtiendo el efecto deseado y nos aleja del objetivo, qué presupuestado no se ha realizado, o si estamos haciendo todo por fuera de lo presupuestado. Entonces, eso lo puede usted anotar allí y eso lo haremos luego que podamos pues trabajar sobre los planes. En Proverbios 14:8 nos dice Salomón: la ciencia del prudente está en entender su camino. El conocimiento que usted necesita para tener éxito en su vida está en comprender cómo ha llegado hasta este punto. Es entender mi propia vida. ¿Sí? Es entender que yo estoy aquí por lo que hice ayer y que mañana estaré donde esté. Entonces, esa es la ciencia que necesito y por eso es tan importante la revisión, que salió mal, tal vez pensando tal vez no en lo que se va a hacer, pero sí en lo que, porque no tenemos nada para evaluar. Más adelante podrá ser lo que se haya hecho, pero ahorita podríamos también pensar qué cosas hice en el 2022 que surtieron el efecto positivo hacia una meta. Qué cosas no surtieron el efecto que quería, sino que me alejaron de lo que podría pensar, así como lo hizo Josué con esta gente, recordando a Moisés, cómo tuvo que reprender a esta gente fuertemente, porque allí, claro, Josué no tuvo que reprenderlos, pero sí tomó el recuento histórico. Él dice, bueno, muchachos, necesito que su actitud cambie. Entonces, ¿qué situaciones no se han realizado bien y qué se hace por fuera de los planes? O sea, simplemente improvisando todo. Si eso ha sido el 2022, pues ahí tendríamos puntos para revisar. Vamos a ir al último cuadrante. La palabra de Dios dice Pablo a Tito, en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Actuar tiene que ver con Josué actuó tomando correctivos una y otra vez, y eso nos lo muestra el libro de Josué, para lograr conquistar la meta. Debo tomar medidas con respecto a errores y aciertos. Si algo está funcionando, entonces ya sabemos que eso se va a estabilizar y se va a dejar en el nuevo plan de acción y ya eso quedó solucionado. Entonces vamos logrando estabilizar cosas, se sigue con la disciplina allí y no se descuida lo que se ha logrado. Igual estas cosas que se han logrado, entonces me pueden dar ideas de posibles mejoras y así es como el proceso va a volver a comenzar. Es como vuelvo a planear, pero ya sobre un ciclo que se ha desarrollado.
Si las acciones que hemos realizado no han surtido el efecto deseado, entonces debemos corregirlas inmediatamente. Si no se ha hecho nada del plan, pues definitivamente hay que tomar ese plan y decir, bueno, quiero tener disciplina. Un general ruso decía, Alexander Suvorov, que la disciplina es la madre de todas las victorias. Y Jesús dice que el que quiera ser su discípulo debe tomar la cruz cada día. Tomar la cruz para mí representa también disciplina en persona. Entonces, y pensar que todas las cosas se pueden mejorar de alguna